hermanos, obispos auxiliares de Caracas, mi querido hermano, señor George Cabane, exarca greco-beltita de Venezuela, queridos hermanos sacerdotes, diocesanos y religiosos, muy queridos diáconos, queridos seminaristas, queridas religiosas, amadísimos hermanos todos en Jesucristo nuestro Señor, especialmente los que nos están escuchando a través de las ondas de Radio María. Cristo, sumo y eterno sacerdote, mis queridos hermanos, se hace presente de manera particular en cada Eucaristía. Y la de esta mañana en nuestra Santa Iglesia Catedral Metropolitana reviste una especial importancia, pues celebramos la llamada Misa Crismal, precisamente para conmemorar su sacerdocio, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial y la santificación de los fieles a través de los sacramentos. Jesús el Señor fue ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de la salvación. Ahí escuchamos esa lectura tan bella, primero del profeta Isaías y después del Evangelio de San Lucas, donde se habla de la unción del Mesías, unción de la cual también participamos nosotros, el pueblo santo de Dios, pero de manera muy especial, los presbíteros y los obispos, ungidos como el Señor, para proclamar la buena noticia a los que sufren. Cristo fue ungido con el sacerdocio de la nueva alianza, que como nos enseña el autor de la carta a los hebreos, supera el sacerdocio del Antiguo Testamento. El del Antiguo Testamento, no era sino una figura de la obra salvífica de Jesucristo, de su sacerdocio, por el cual ofrece el sacrificio por excelencia en el madero de la cruz, donde Él es al mismo tiempo sacerdote y víctima. En esta misa crismal celebramos el sacerdocio de Jesucristo y la participación de su función sagrada, de esa condición sobrenatural, sagrada, por los sacerdotes del Nuevo Testamento, es decir, en primer lugar los apóstoles, luego sus sucesores, los obispos y luego los presbíteros, que colaboran con nosotros los obispos en el ministerio de la santificación del pueblo de Dios. Jesús comunicó su sacerdocio a los apóstoles en forma progresiva, pero sobre todo el Jueves Santo, en la última cena que hoy conmemoramos. En esa solemne ocasión, una vez que les entregara su cuerpo y su sangre bajo la forma del pan y del vino, Cristo les ordenó y les confirió la potestad de hacer lo mismo en conmemoración mía, para hacerlo presente a Él, no simplemente un recuerdo, sino un recuerdo que lo hace presente en la celebración eucarística. De manera que desde entonces y a través de los siglos, hasta que vuelva, nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, los apóstoles y luego sus sucesores, los obispos y los presbíteros, realizan para el pueblo de Dios el ministerio de la santificación y el pastoreo. Y lo hacen sobre todo a través de la Eucaristía, pero también de los otros sacramentos, mediante los cuales comunica a los creyentes la gracia redentora obtenida por Jesús, sumo y eterno sacerdote. Por el sacerdocio originario de Jesucristo, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Y también por la comunicación del sacerdocio ministerial a los apóstoles, a los obispos y a los presbíteros, a quienes el pueblo de Dios llama con razón sacerdotes. Hoy nosotros en esta misa crismal damos gracias a Dios. Digamos todos: gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Y la conmemoración de estos dones que se hacen presentes para la Iglesia a través de Jesucristo y de
Es lo que hace que haya en el corazón de todos nosotros tanta alegría, esa alegría que yo percibía al entrar y que realmente pues le confiere un carácter sumamente festivo a este encuentro eucarístico que estamos celebrando. En esta sagrada liturgia vamos a consagrar los óleos santos, con los cuales se fortalecen los catecúmenos para el bautismo, se alivian los enfermos al recibir la sagrada unción y sobre todo vamos a consagrar el crisma, el santo crisma, con el cual son santificados los bautizados, robustecidos en la fe los confirmados, son ungidos los obispos y presbíteros como sacerdotes de la nueva alianza para la salvación, la santificación, la comunicación de la vida nueva de Cristo a los creyentes, en nuestro caso de la Iglesia particular de Caracas. Nosotros somos ungidos al Señor aquí y ahora al servicio de la Iglesia de Caracas. Aquí en esta solemne Eucaristía, mis queridas hermanas y hermanos, están congregados la mayoría de los sacerdotes que ejercen su ministerio en Caracas. Ellos han venido a manifestar su decisión de continuar siendo sacerdotes de Jesús y como Jesús, es decir, totalmente consagrados al servicio de Dios y de su pueblo santo, de la Iglesia, y en concreto, lo repito, de nuestra Iglesia capitalina, de nuestra Iglesia caraqueña. Y lo hacemos reafirmando hoy especialmente una condición religiosa y sociológica muy especial. Lo hacemos nosotros hoy reafirmando nuestra consagración al Señor en el sagrado celibato. Como Jesús, imitando a Jesús, nuestro divino Salvador, nosotros hemos renunciado a una familia propia y al matrimonio, con la firme voluntad y determinación de vivir en el celibato y practicar la castidad perfecta, por amor a Jesucristo y al reino de los cielos, para dar testimonio de la nueva era que el Señor ha instaurado y de los nuevos tiempos en los cuales viviremos por toda la eternidad. Como Él, como Jesucristo, llenos de caridad viva, porque nosotros no renunciamos al matrimonio para vivir en una actitud de egoísmo, al contrario, para tener un corazón abierto, para amar cada vez más a todo el pueblo de Dios, llenos de una caridad viva y felices por haber sido llamados por Él, para que estuviéramos con Él, para ir a predicar. Nosotros estamos llamados también, estamos obligados a ser en el mundo testigos fieles de los nuevos tiempos de la salvación. Por ello, movidos por la gracia de Dios, mis queridos hermanos sacerdotes, mis queridos hermanos obispos y yo, recordamos emocionados hoy nuestra vocación y nuestra consagración al Señor, sabiendo que de manera muy especial, muy afectuosa, Jesucristo ya no nos llama a nosotros siervos, sino amigos. Somos elegidos por Cristo, privilegiados para ser sus amigos y anunciar su evangelio, el evangelio de la alegría, de la vida, de la salvación, de la paz. Y como tales hemos de ser fieles con la ayuda de Dios y manteniendo siempre viva nuestra alegría de ser testigos del amor sobrenatural de Jesucristo. Con decisión, alegría, prudencia y humildad queremos vivir nuestro compromiso y nuestra voluntad de imitar a Cristo célibe, por amor a Dios, por el reino de los cielos, y para llenarnos de su amor y volcar su amor hacia nuestros hermanos en el servicio a los fieles. En medio de las dificultades del mundo, a pesar de las tentaciones, con una intensa vida espiritual que es fundamental para poder vivir a fondo y verdaderamente el celibato, y manteniendo un prudente control sobre nosotros mismos, el Señor nos da la fuerza para vivir a plenitud
nuestra consagración y, repito, llenos de alegría. Hoy pues, con la ayuda de Dios nuestro Señor y con la intercesión de la Santísima Virgen de Coromoto, todos nosotros, sacerdotes de la Iglesia de Jesús, reafirmamos nuestra entrega al Señor en el sagrado celibato, testimonio de fecundo amor a Dios y a los fieles. Reiteramos nuestro propósito de servir sin descanso, ni intereses subalternos, intereses materiales. No, Señor, nosotros tenemos que ser generosos, austeros, desprendidos, como Jesucristo nuestro Señor. Para servir a nuestros fieles aquí, específicamente en la Iglesia de Caracas, en cada una de sus parroquias y vicarías, a cada uno de los fieles de Caracas, en el ejercicio diario y a veces rutinario de nuestro ministerio. Y lo hacemos con gusto, llenos de la luz, del amor, de la fuerza y de la alegría que derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. Estamos llamados, como lo decía nuestro Señor allá en la sinagoga, y como lo decía también el profeta Isaías del Mesías, estamos llamados a proclamar la buena nueva a los que sufren. Nosotros, los sacerdotes, los diáconos, por supuesto todo el pueblo de Dios, pero de manera particular nosotros, sacerdotes y diáconos. Y esto, mis queridos hermanos, hemos de hacerlo a través de la evangelización y la catequesis. Y quiero yo subrayar en esta Eucaristía por la importancia que tiene para nuestra Iglesia y para el futuro de la Iglesia en Venezuela, subrayar la importancia de la acción catequética, del trabajo de la catequesis. A partir de las trabas establecidas en la Ley de Educación del año 2009, para enseñar la doctrina de la fe en las escuelas, como es nuestro derecho consagrado en Venezuela por la práctica inmemorial de la catequesis en las escuelas. Caracas y Venezuela, la Iglesia en Caracas y Venezuela tiene un nuevo gran reto. Tenemos que comunicar y explicar las verdades de la fe a nuestros niños y jóvenes fuera de las escuelas. Y no me refiero a la catequesis presacramental, que ya se está haciendo, la catequesis de primera comunión, la catequesis de la confirmación. Me refiero a la catequesis progresiva, a esa formación en la fe, para que el niño y el joven vayan creciendo como cristianos. Esa catequesis que nosotros hemos de dar en nuestras escuelas católicas, que es muy importante, que a veces hay problemas y no se da suficiente formación religiosa en las escuelas católicas. Esto es algo muy grave y tenemos que hacer una revisión muy seria de esto. Pero ya no podemos ir a las escuelas porque inclusive el currículum de educación, currículum escolar lo impide, porque no se puede enseñar nada fuera del currículum escolar en el horario escolar. Entonces hay que apelar al horario extraescolar para enseñar cualquier otra cosa, y eso por supuesto sabemos que es muy difícil. Pues bien, tenemos un reto quizás de organizar y gradualmente a los niños y jóvenes. Esto requiere inventiva, reflexión, organización y esfuerzo, buscar más catequistas, buscar salones, animar a la gente, por supuesto motivar a las familias para que envíen a sus niños y jóvenes a esa catequesis. Y es algo que tenemos que hacer, porque si no, en la iglesia del futuro en Caracas y en Venezuela va a estar reducida a un puñado de fieles, un grupito de privilegiados, pero la gran mayoría de los caraqueños y de los venezolanos no va a tener la formación de la fe. Y esto es algo sumamente grave y que nosotros tenemos que afrontar decididamente con una gran inventiva y con gran dedicación pastoral. Este tema, por supuesto, tenemos que tratarlo en nuestras reuniones, en los arciprestazgos, en las reuniones mensuales y sin duda en nuestra asamblea arquidiocesana del pastoral que celebraremos el próximo 30 de mayo.
nuestro ardor pastoral, nuestro celo apostólico requiere que nos activemos en este campo con una labor ardua, sistemática e indispensable. Hemos sido ungidos para llevar la libertad a los cautivos. La figura de Cristo el Mesías, ungido precisamente para eso, para anunciar la libertad a los oprimidos. Buen pastor que da la vida por sus ovejas, ilumina, mis queridos hermanos, nuestra identidad sacerdotal. Como Jesús, que se ofreció por nosotros incruenta y sacramentalmente en la última cena, también nosotros debemos entregarnos permanentemente por los fieles para que tengan vida y vida eterna. En esta línea, quiero recordar hoy a Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, quien dio la vida por la defensa de los derechos de su pueblo, por la defensa de la vida de los pobres del Salvador. Él fue asesinado para silenciar su clamor en defensa de los pobres, de los derechos humanos, de la paz. Y por eso el Papa Francisco, luego de un largo proceso de estudio de la vida y obras de Monseñor Romero, ha decretado su beatificación, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo. La beatificación de Monseñor Romero tendrá lugar el próximo 23 de mayo, allá en San Salvador. Aquí en Caracas, nosotros en la iglesia de San Juan Bosco vamos a unirnos a esa celebración con una Eucaristía de acción de gracias que se celebrará a las 11:30 de la mañana, y los invito desde ya a participar en esa celebración. Nos unimos así a la iglesia en El Salvador y a la iglesia en Latinoamérica y en el mundo entero por el júbilo de alabar a ese beato, a ese nuevo beato de la iglesia, el arzobispo San Óscar Romero. Demos gracias al Señor por el valiente testimonio de entrega de la vida que Él dio por Dios y por su pueblo, tal como hiciera también hace ya más de 60 años el segundo obispo de Valencia, el insigne mártir de la libertad y de la caridad, Monseñor Salvador Montes de Oca. Él fue asesinado por los soldados nazis en Italia, cerca de la ciudad de Lucca, porque en la cartuja donde él vivía habían recibido a unos fugitivos de las fuerzas alemanas, y entonces los soldados nazis los sancionaron simple y llanamente asesinando a la mayor cantidad, la gran mayoría de los monjes de esa cartuja en Italia. Y ahí estaba nuestro querido segundo obispo de Valencia, Monseñor Salvador Andrés Montes de Oca. Él también fue un testigo y un mártir de la libertad y de la justicia y de la caridad y de la defensa de los pobres. Mis queridas hermanas y hermanos, nuestra misión sacerdotal y la vida de la iglesia aquí en Caracas, y gracias a Dios que aquí hay una gran cantidad de personas que vienen y que son miembros de los movimientos apostolados en las diversas parroquias. Está un grupo inmenso de muchachos de Chacao, de ese grupo que participa en las actividades religiosas de esa querida parroquia de San José de Chacao.